Bienvenidos, bienvenidas, amigos, colaboradores, estudiantes, todos quienes conformamos la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En esta ocasión tenemos el gustazo de contar con una gran amiga desde Boedo, desde Buenos Aires. Es la doctora Lila Lucchesi. Ella es doctora en ciencia política, licenciada en ciencias de la comunicación por la UBA. Actualmente dirige el Instituto de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro y es profesora titular de la materia de la Cátedra de Introducción al Periodismo en esa universidad y también en la carrera de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Comunicación Social en la UBA. Además es docente de varios posgrados en Argentina y también en América Latina. Próximamente contaremos con Lila para nuestra universidad. Muy próximamente les dejo esa inquietud. En esta ocasión queremos conversar con Lila acerca de algunas transformaciones que se han dado en esta pandemia, en esta acelerada aplicación de lo digital, fundamentalmente en los medios de comunicación. Lila, bienvenida, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Luego de estos 2 años de aislamiento, ¿cómo has visto el cambio del periodismo con esta digitalización forzada? Bueno, hola, primero. En realidad a mí me parece que el periodismo venía cambiando desde antes, que la cuestión de la periodicidad ya con la inserción de las herramientas digitales, que no es nueva, deja como al periodismo desfasado, ¿no? Lo corre como si en tiempos así como más modernos y más de imprenta y más de medios electrónicos, el periodismo tenía un lugar mucho más central, sobre todo con la irrupción de las redes sociales, queda como corrido del lugar, donde pierde cierta centralidad, donde pierde cierta autoridad en términos de voz pública. Y me parece que con la pandemia lo que sucedió fue que quedaron como muy a la vista situaciones que muchas veces se daban por cerradas, y volvimos casi a una discusión como de los 90, ¿no? En muchos sentidos. Pero en términos de medios, digo, primero que se notó una cuestión de una gran brecha entre quienes tienen acceso y no tienen acceso a las cuestiones digitales, que afectó puntualmente a las situaciones de educación, porque había casos puntuales que no tenían acceso. Digo, según datos del Banco Mundial, el 40% de la población mundial no tiene acceso a Internet. Es un número muy alto, mucho más alto de lo que yo podía esperar en el promedio, digamos. Y a la vez, hacia adentro, ver dónde resuena la opinión pública, o dónde están las voces autorizadas en términos públicos. Me parece que el periodismo está corrido al lugar, que hay unos ciertos grupos en Twitter que se autoperciben influyentes, que yo creo que no son tanto, porque en realidad son como microclimas de personas que podrían ir a tomar un café, porque son amigos o compañeros de trabajo en las universidades, en los centros de investigación, con periodistas y dirigentes políticos, digo, me parece que hablan entre sí, y que la sociedad va como por otro lado, ¿no? Buscando informaciones que no necesariamente son esas que esos grupos creen que son las importantes, y desde ese lugar hay como una especie de hermetismo y de cierre, donde la sociedad se va alejando cada vez más de esa información que aparece en los medios para nutrirse de lo que aparece en las redes, pero por otras comunidades que no son las de los supuestos influyentes dentro de cada comunidad. Ahí se aplicaría o qué vigencia tiene lo que habla Habermas de la opinión pública con esta participación de las redes sociales. ¿Lo público de lo que habla Habermas ha mutado, ha cambiado o cómo lo ves? Es que no sé si lo que cambió es lo público o lo que cambió es la sociedad. Me parece que, que el concepto de publicidad es distinto, porque claramente cambió la idea de privacidad. O sea, la privacidad no es un valor dentro de esta sociedad. Pareciera que hay como un presupuesto que a los demás les va a importar algo que es del orden de la ultra intimidad, como por ejemplo el interior del útero de una mujer, ¿no? Entonces,
los nacimientos o los futuros nacimientos se anuncian con la puesta en público de una ecografía. Entonces, digo, a los que somos gente grande como yo, nos da como un poco, no sé si de pudor, pero no sé si tengo ganas de verte el útero, por ejemplo, ¿no? Y de repente abrís las redes y te encontrás con úteros que circulan, con fetos puestos en público, que ni siquiera se sabe si dentro de 20 años van a tener ganas de ser ese que aparezca entre los recuerdos de Facebook con esa forma, y se naturaliza que eso puede ser así, y puede ser, digo, y aparece, qué sé yo, la herida de una cicatriz de una operación con alguien despanzurrado en público, y entonces se mezcla, y me parece que la publicidad ya no es lo que Habermas pensaba en términos de cuáles son aquellas informaciones que son relevantes para la construcción política. No, la publicidad puede ser que alguien tenga callos y tenga ganas de ponerlo en las redes y que otro le parezca relevante y se viralice. Y ahí está. Y por otro lado, también atraviesa toda una cuestión vinculada con la corrección política que también genera cierto grado de hilaridad. Por ejemplo, si uno toma el caso ahora de Will Smith y Chris Rock, ¿no? Bueno, en cualquier otro momento, eso se leía en clave de humor, alguna cosa podía leerse en clave de humor. El tema es que se ha puesto todo tan serio o acartonado que realmente no se puede hacer un chiste que, digo, yo creo que lo de Chris Rock no está bien, no se puede hacer chiste con algo que a otro le genere dolor, ¿no? En términos de que se lo está molestando. Pero no se puede decir, por ejemplo, que bueno, alguna otra cosa vinculada con la acción de Will Smith, porque es como intolerable para muchos grupos de personas que toman unos posicionamientos tan rígidos que en realidad va como a contrapelo de lo que se pensaba que iba a suceder con las redes. Las redes han vuelto a la sociedad como reaccionaria y conservadora, ¿no? Casi como, es más, lo de Habermas parece como revolucionario en orden a ciertos posicionamientos que son como medievales en las redes. Es muy raro lo que pasa. No sé si por allí está pasando, aquí hay fenómenos incluso de ultraderechización de gente muy joven que uno dice, no puede ser que yo esté a la izquierda de un chico de 18 años, algo está mal. Se supone que tendría que interpelarme desde otro lugar. Y sin embargo, hay una cuestión como muy, sí, reaccionaria en algún punto, en orden a determinados valores, mientras se atraviesa por esta cuestión de explosión de privacidades, y bueno, y van configurando otro modo de generar lo que es públicamente relevante, ¿no? Entonces, si antes lo públicamente relevante era la acción del Estado, pareciera que hoy es públicamente relevante el útero de cualquiera que dice, hey, voy a ser madre. Es raro, pero bueno, la sociedad está yendo hacia ahí. Y en ese sentido, con estas cosas, estos temas, que definir qué es lo relevante y qué no es lo relevante, ¿cómo participan los medios, tanto los digitales como los tradicionales, que también tienen sus versiones digitales, marcando los temas, marcando agenda? No, yo creo que van atrás de unas agendas totalmente enloquecidas, digamos. Entonces, digo, intentan poner en público determinados temas, pero después de repente hay una crisis de credibilidad con todo lo que vuela a institución, no solamente el Estado. Los medios tienen una amplísima responsabilidad, por lo menos en mi país, respecto de lo que es la erosión de las instituciones estatales, ¿no? Entonces ponen en duda la educación pública, y si de repente los docentes de las escuelas, por un reclamo salarial, dicen, bueno, vamos a hacer un paro, entonces se pone en juego que, bueno, voy yo y doy una clase, como si cualquiera pudiera dar una clase, o cualquiera pudiera sacarle una muela a otro, porque total, si hay paro lo podemos reemplazar. Entonces hay como una acción constante de erosión de la autoridad, de todo lo que sea institucional, y finalmente actúa un efecto boomerang, porque los medios también son instituciones dentro de la sociedad. Entonces, si las palabras institucionales están quebradas, las de los medios también, y se vuelven poco creíbles o no creíbles, y además porque muchas veces en la vorágine también entran en el juego de la fake o de la no corroboración del dato, que los deja en una situación de infracción con aquello que se supone que saben hacer.
Y entonces, digo, y además tienen que generar usuarios, y en esa carrera por la generación del usuario, bueno, terminan haciendo ya, en 2018 publiqué un capítulo en un libro de Renira Rampazo, y trabajaba sobre esta idea, ¿no? De lo viral como criterio noticiable. Entonces, si ya previamente tuvo muchas visualizaciones en YouTube, entonces se plantean discusiones sobre este tema hasta en la radio. Digamos, la radio no te puede mostrar, o sí puede ahora, porque la mayoría de los programas de radio tienen una cámara encendida donde van haciendo lives de Facebook y todo lo demás, pero no, a lo mejor no están mostrando la imagen de la que hablan o el video del que hablan, y es tema de contenido para la prensa escrita, para las radios, para los tweets, para una cosa que a lo mejor no tiene nada de noticiable, pero nada. Yo me acuerdo que en aquel momento había estudiado el caso de Mamá Chewbacca, ¿no? Una señora que se había puesto una máscara de juguete y se reía, y solo eso. Y había tenido millones de visualizaciones porque era una risa muy contagiosa en un breve lapso. Se volvió una celebridad, la señora Mamá Chewbacca, y nada, y fue tema de todos los noticieros del mundo y de las radios y de la gráfica, como si tuviera algo relevante, y era solamente una señora que se reía. Y a la vez, por este juego de hacer concesiones y no, de repente temas que pueden llegar a ser relevantes respecto de la muerte de una personalidad que es importante para la comunidad, y que un editor periodístico diga, ¿a quién le importa? Y de repente llegue tarde porque resulta que a una comunidad importante le importa. Y cuando llega a encontrarse con que había una comunidad a la que le importaba esa información, llegó tarde. Entonces tiene que reconstruir a partir de testimonios y de fuentes de tercera mano. Entonces, digo, ya por un lado, las fuentes son mediatizadas, porque en general estamos bastante lejos en todas partes de la entrevista cara a cara para pasar a el refrito del tweet, ¿no? Las personalidades tuitean y alguien lo toma y pone un título y después hace una narrativa más o menos acorde a lo que le parece que quiso decir en el tweet. Digo, hay otros personajes, como en el caso de mi país, Cristina Kirchner, que en realidad cuando tuitea, yo lo que creo que hace es que escribe textos largos y los va dosificando, ¿no? Pero si uno no los lee en serie, no se entiende lo que quiso decir, o sea, no tiene un efecto tweet. Pero de todas formas, tampoco se sienta y habla con un periodista. Entonces, ¿qué hacen? Levantan eso que se está tuiteando, o que aparece en las redes, o que aparece en la red de otro que retuiteó, y con eso se elabora información de una manera bastante como tercerizada, ¿no? Porque median las plataformas, pero también median los intermediarios de información, y también median la subjetividad en cada caso, que hace que las informaciones tengan un sesgo tan grande que para llegar a encontrar el hecho o el dato hay que hacer una especie de ejercicio arqueológico. Y en este contexto, ¿cómo hacer que un medio se adecue a todo esto o reforme sus rutinas? ¿Se ha dado una buena práctica? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay una reformulación de las rutinas, pero para mal, digamos, ¿no? Porque se ha perdido el chequeo, se ha perdido el valor de la primicia. Yo me acuerdo cuando estudié periodismo, que este año cumplo 30 años de haber terminado esa carrera, tener una primicia era un valor. O sea, tener algo que no tuviera nadie más era un valor. Y competíamos por eso, ¿no? Por tener eso que no tuviera nadie. Ahora, en realidad por una cuestión de costos, etcétera, se espera que lo publique otro. Entonces, cuando nadie se queja, entonces pareciera que está chequeado, se puede publicar. Ahora, si después alguien se da cuenta que eso en realidad no corrobora, también está bien que haya tenido la primicia otro, porque así le echan la culpa de que echó a rodar una información errónea. Entonces, digo, pareciera como que la rutina cambió, no para bien, digamos, sino para meter intermediación entre las fuentes. O sea, en general las fuentes a las que accede el periodismo suelen ser las mismas a las que acceden los usuarios. Entonces,
no tienen una fuente de primera mano que el usuario no tenga, tienen la misma y a veces más tarde. Entonces, o no conocen el tema. Digo, las barbaridades que estamos leyendo respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, tienen que ver con que, bueno, hay que postear, pero nadie sabe muy bien qué. Y además, bueno, también eso, antes las empresas periodísticas tenían corresponsales o tenían enviados a una guerra. Ahora, digo, yo estaba mirando el partido, no quiero ser grosera, pero estaba mirando el partido la otra noche por la televisión pública de aquí de Argentina, el partido que empatamos pero no nos quitó el invicto, y en realidad los relatores estaban mirando a través de la televisión igual que yo. Con lo cual podía relatar yo también, o sea, no estaban en Ecuador, no habían ido a hacer una cobertura. Estaban en Buenos Aires mirando la imagen de la televisión ecuatoriana y poniéndole un tono argentino al relato, pero en realidad también ellos tenían las imágenes mediadas por el criterio editorial de la televisión ecuatoriana. Ni siquiera estaban ahí para mirar al campo de juego a ver si efectivamente eso que se veía en la edición era lo mismo. Y como con eso pasa con la guerra, pasa con las distintas intervenciones internacionales, porque bueno, se decide que es mucho más barato hacer un Zoom que alguien vaya. Entonces me parece que hay como una especie de involución en orden a lo que son las coberturas, a lo que es la construcción de noticias y a lo que es básicamente todo el proceso de construcción en el sentido de la selección y de la jerarquización y de la edición de la información. Ahí tendría también un reto importante esto de la colaboración y la co-creación con otras audiencias o con usuarios. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que eso sería maravilloso si es que no hubiera, desde las empresas más tradicionales, ¿no? Un recelo tan grande respecto de los usuarios y una subestimación tan grande de los usuarios. En general, cuando participamos de discusiones donde hay editores mediáticos, ellos tienden a, por ejemplo, a achacar la falta de ventas en el caso específico de lo que es el mercado editorial impreso, o la caída de los ratings informativos, etcétera, a la acción nociva de los usuarios en las redes, ¿no? Y en realidad yo creo que si, cuando aparecen productos de buena calidad, tienen éxito. Entonces habría que hacer la pregunta inversa, es, ¿qué los hace pensar que los clics que sí garantizan tráfico pueden generar interés o calidad en la información? Y finalmente ellos, o sea, las empresas son las que terminan replicando información no chequeada, información errónea, muchas veces información mal sesgada desde el punto de vista de operaciones políticas o de prensa, de las que participan y son activos eh, participantes de eso, y bueno, hacen que las audiencias se vayan alejando cada vez más. Entonces me parece que sería muy útil la incorporación de las acciones de los usuarios, pero no lo veo más como una especie de pedido de provisión de datos o de chequeo de datos y no como inclusión del usuario como un agente de retroalimentación de esa información en desarrollo. En este sentido, esta forma de colaboración, ¿cómo has visto tú que has hecho también algunos análisis e investigaciones sobre el uso del tecnogobierno, la aplicación del tecnogobierno, la participación de los usuarios, de los ciudadanos con plataformas? Hay mucha gente que dice que este tema de la digitalización lo que hace es banalizar o separarnos más, pero en el tema de usar tecnologías para acercar al ciudadano o aligerar trámites, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que eso, o sea, que todo lo que es gestión, todo lo que tenga que ver con gestión estatal, de, por ejemplo, no sé, no sé cómo funcionó allí. Aquí, en la pandemia, la verdad es que varias cosas de ese orden funcionaron muy bien. Por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con turnos de vacunación, con turnos para ir al banco en el caso de los que necesitaran ir a hacer algún trámite, con todo lo que fue la gestión online de los tratamientos médicos que no requerían ir a un consultorio y entonces por prevención se hacían
telellamadas o videollamadas desde los distintos centros de salud públicos y privados. Las obras sociales también, todos rápidamente reaccionaron a digitalizar los consultorios, ¿no? Por ejemplo, salvo que hubiera que hacer alguna práctica específica y que no fuera reemplazable o que no fuera necesario, o que no pudiera esperar, digamos, se fue gestionando la salud, las consultas psicológicas, todo se fue gestionando bastante bien a través de las herramientas digitales para los que tienen acceso, que no son todos. Lo mismo operó la educación, rápidamente se articuló en torno de lo que fue la virtualización. En el caso de las universidades aquí fue bastante más complejo en ciertos sectores de las escuelas primarias y secundarias, donde a lo mejor en una casa había un solo teléfono celular y había 3 chicos que tenían que tener clases y que no podían tenerla al mismo tiempo, porque además el padre requería ese teléfono para trabajar, entonces era como bastante complicado, sobre todo en esas áreas se notó bastante la carencia, digamos, pero sí en lo que es gestión, ya hace un tiempo largo que todo lo que es gobierno digital está bastante aceitado, todo lo que es trámites y todo lo demás. Lo que, digo, hay una aplicación que tenía que ver con esto de los permisos de circulación, que también funcionó bastante bien. En términos de lo que fue la gestión de las noticias, fue como bastante más susceptible de ser manipuladas o de ser operadas desde distintos sectores por la imposibilidad de circulación de los periodistas. Pero también yo creo, y habría que estudiarlo, que a veces si uno se pone en situación de cuáles son las características del medio que hacen que determinados momentos de la historia tengan características específicas, me parece que lo que tiene como específico la digitalización es una profundización del binarismo ideológico, no porque no existiera antes, pero digo, más que nunca se quiebra con ese esquema clásico de la pseudo-objetividad del periodismo para entrar en una cuestión de polarizaciones muy fuertes en todos lados, que es una cosa y su contrario, y que en el medio no hay nada, y que ni siquiera hay la voluntad de ver cuál es el hecho específico o el dato específico. Y vale, en esta especie de compulsa, tergiversar los datos de cualquier forma solamente para tener razón. Entonces, me parece que, por un lado, el lenguaje binario que sostiene la plataforma, y por otro lado, la conformación de comunidades homogéneas que generan minorías intensas, lo que termina haciendo es que determinados grupos se autoperciban como mayoritarios, y después vienen las sorpresas, ¿no? ¿Cómo ganó Trump? ¿En qué momento ganó Trump? Si el mundo es demócrata, ¿no? El mundo de los universitarios blancos, que tienen acceso a determinadas cosas, ahí las encuestas daban que ganaba Hillary. Y esto es histórico, digo, hace 30 años, cuando nosotros hacíamos encuestas en las redacciones mediáticas en periodos electorales, generalmente los periodistas votaban absolutas minorías, nunca estaban en el lugar, y pasa lo mismo en las academias, digamos, si uno hace, en general, es bastante raro que la academia tenga un posicionamiento medianamente cercano a lo que termina votando una ciudadanía en específico. Entonces, me parece que muchas veces está ese sesgo. Ayer pasó una cosa muy interesante en mi Universidad de Buenos Aires. Una colega estaba organizando con muy buena voluntad a los 40 años de la Guerra de Malvinas, para los 40 años una charla, un debate con colegas británicos, ¿no? Y de buena voluntad, yo creo, puso el título en castellano, Repensando Malvinas, y lo replica en inglés, pero pone Falklands. Y se armó un escándalo, ¿no? Porque era como inadmisible para unos el uso de la palabra Falklands, que yo creo que es poco feliz, porque realmente es como conceder
algo que nosotros creemos que no es así, porque creemos que las islas son nuestras, y entonces concederles el nombre es casi como concederles territorialmente, o en forma simbólica, pero no me parece que eso dé para insultar a la colega, ni tampoco me parece que dé para que alguien que crea que tiene una mente tan abierta, que puede conceder, usar las palabras Falkland, decirles fascista a otro que le caiga mal porque estuvo en la guerra, porque había gente, ¿no?, que había estado y todo. Entonces, nada, se generan como unas especies de posturas irreconciliables y donde ya no importa el dato. Lo que importa es, voy a sostener a morir esto que yo vine a decir y no voy a escuchar a nadie más. Y entonces creo que después terminan en situaciones violentas. Digo, también es como una olla a presión, ¿no? La cuestión de un exceso de corrección política que no permite ni el chiste, llega un momento que termina pasando lo de Will Smith, alguien pega un cachetazo, de tanto estar formalmente encorsetados, de no poder tener una postura gris, porque tiene que ser o blanca o negra, no hay posibilidad de gris, ni mucho menos de colores. Entonces, me parece que el lenguaje genera esta cuestión binaria, y por otro lado, no es solamente el lenguaje, sino que también es esta lógica de, bueno, si en realidad yo puedo generar clics poniendo una foto absurda de cualquiera, ¿qué me importa si el dato de eso no es el dato y es mucho más barato y para qué voy a invertir en eso? Bueno, yo creo que en algún momento va a pasar que no va a haber público para los clics y van a tener que repensar en serio de cómo se organiza la información para que sea atractiva para la sociedad. En ese sentido, ya para ir concluyendo, ¿cómo miras la industria mediática de la información de aquí a unos 5 años en lo regional? A mí me parece que está complicado el asunto porque me parece que en la medida en que se sostenga esta lógica de mientras sea rentable y tenga clics, vale cualquier cosa, entonces vale el escándalo, vale el insulto, vale la mentira, vale, porque digo, no me gusta hablar de fake news, me gusta más hablar de, en realidad es mentira, lo que dice una fake, vale deshonrar a las personas sin ninguna prueba, vale cualquier cosa, el público se va alejando. Y después va a ser muy difícil, yo creo, lograr que vuelva. Entonces, me parece que también genera una oportunidad, que es armar una cosa nueva, ¿no? Que es ver, a mí no me gusta hablar de periodismo en los últimos años porque me parece que la periodicidad da igual, digo, no sé si te tocó ver, seguramente sí, porque hay un viejo video en YouTube, más o menos de fines de los 80, una imagen muy espectacular de fines de los 80, que en un estacionamiento en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, un auto que puso marcha atrás y quedó colgando en un tercer o cuarto nivel, y quedó así amacándose entre el vacío y el estacionamiento, ¿no? Y es muy espectacular. Y yo me acuerdo que lo vi no hace tanto, hará 5 años, qué raro en esa ciudad, qué autos antiguos. Y en realidad no es que eran los autos antiguos, es que era un video viejo y que por el criterio de espectacularización volvía a ponerse en público, volvía a viralizarse, que es lo mismo que la gente que dice, pongo el perrito en tránsito, y el perrito hace 3 años que estaba en tránsito, con lo cual o se murió o se lo dieron a alguien. Pero bueno, cuando viraliza, todo el mundo vuelve y no miran las fechas y da igual. Entonces, vivimos en una especie de atemporalidad donde la instantaneidad se genera o porque el suceso efectivamente está sucediendo mientras yo lo relato, o porque cobra valor por alguna otra razón, como puede ser la espectacularización, y entonces se vuelve presente continuo. En ese contexto de presente continuo, a mí me parece que hablar de periodismo no define la actividad. Entonces me parece que estaría bien empezar a pensar en lógicas de gestión de la información que profesionalicen cuáles son aquellos datos que la sociedad necesita para tomar decisiones de orden político, económico, social, cultural. Me parece que a mí me gusta pensarlo así, no digo que haya que pensarlo así, digo que es una idea que puede ponerse en discusión. Y ahí tiene mucha relación con todo el tema de gestión de información, como tú lo has dicho, y gestión también de información pública, lo que sería público, lo que no es público, lo que no debería interesar a lo público, ¿no es cierto? Pero Ajá.
Bien, no, Lila, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos dejas con unas inquietudes y con unos, con una perspectiva muy interesante con esto final de cómo cambiar el periodismo, si es que lo podemos cambiar o si es que se podría seguir llamando periodismo como lo has dicho. Y solamente para terminar, yo sé que eres futbolera. ¿Cuál es la relación entre información, fútbol y comunicación? Oh, no sé, porque me parece que hay como una especie de, también en este contexto de, eh, acá le decimos barras bravas, no sé cómo se dice Y allí, acá igual, porque somos muy argentinizados. barras bravas. Bueno, sí, hay como una especie también hablamos de patoterismo cuando esas barras bravas se ponen violentas, ¿no? Mm. Ejercen como una acción de patotas. Y me parece que el periodismo se ha vuelto patotero, se ha vuelto, y entonces, nada, se vuelve, es como que se involuciona. Me parece que la sociedad ha ido hacia eso, ¿no? Eh, no me parece casual que estemos volviendo a discutir una cosa que estaba cerrada acerca de la redondez o la planicie de la Tierra, ¿no? O sea, que en el 2021 estemos discutiendo si la Tierra es redonda o es plana, a mí no me parece un dato menor, mientras tenemos inteligencia artificial, podemos suplantar con una simple impresora 3D una extremidad faltante. Mientras ocurre todo eso y la ciencia avanza, vamos a discusiones del medioevo, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí en el medio que no tiene que ver solamente con el periodismo y con la comunicación. Tiene que ver con que casi los equipos de fútbol se vuelven representativos, son como los que permiten generar unas guerras lúdicas, pero que a veces terminan con muertos, ¿no? Eh, y que ponen en escena ese ejercicio binario de la violencia, y que luego se replica en guerras que parecen de joysticks, ¿no? Eh, y que no se toma dimensión, que mientras alguien está tipeando en una computadora, encerrado en un cuarto, y levantando la apuesta, hay otro que lo puede tomar literalmente y terminar como en la primavera árabe, ¿no? Entonces, lo que digo es que me parece que no hay demasiada dimensión entre el mapa y el territorio, y que muchas veces quienes toman decisiones solo ven el mapa, desconocen absolutamente el territorio y después viene la sorpresa. Y a veces hay algunos que son más astutos, como Trump, y miran un poco más el territorio y dicen, es por aquí. No es solamente algoritmo y Twitter. Entonces, no, me parece que tenemos un trabajo enorme para hacer y para estudiar y para analizar y para salirnos de zonas de confort. Digo, qué sé yo, en general es muy cómodo decir que hay trolls en todas partes, y en un estudio que hicimos acá con Mariano Vidal, para su tesis de maestría, simplemente armando un bot que nos permitía barrer los foros de comentarios de distintos medios en distintas secciones, en distintos horarios, nos dimos cuenta que la mayoría de los comentarios provenían de IPs únicas, con usuarios reconocidos, que estaban logueados dentro de los medios, que tenían seguidores y seguían gente que discutían acaloradamente por el mero hecho de hacerlo. Entonces, me parece que hay ahí una posibilidad de ver cómo se interactúa en una sociedad que está encerrada en distintas islas de pensamiento único, que no tiene capacidad de diálogo, y que está atravesada por la aceleración de tiempos, y donde la creencia se antepone a cualquier forma argumental. Entonces, digo, la mayoría de las intervenciones públicas de quien sea suelen empezar con yo creo que, y hay cosas que no son de fe. Yo puedo creer en el Espíritu Santo si creo en el Espíritu Santo, porque es una cuestión de fe. Ahora, no tiene que ver con lo que yo crea, lo que falla un tribunal, si una persona se suicidó o la asesinaron, digo, no es lo mismo. Hay allí una batería de herramientas científicas que permiten determinarlo, y sin embargo, el que cree que no es como cree, va a profundizar su creencia y se va a oponer de una manera bastante violenta a los demás. Entonces, me parece que tenemos mucho para hacer, no solamente para ver funcionamiento de medios, sino para ver hacia dónde va una sociedad que en pos de discursos políticamente correctos es tan violenta.
Sí, 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 efectivamente, lo mismo que cuentas nos ocurre por acá. En los últimos días también han ocurrido acciones violentas entre políticos, hacia medios, entre políticos, y sí, vivimos esta cultura de las barras bravas y de lo que dices, la patota, el choclo que se dice acá también, el Estaba cargamontón. pensando que hay varios spots publicitarios acá en la Argentina donde muestran así, perfilan al hincha de fútbol, como alguien que de repente insulta a un técnico y de repente cuando el equipo hace un gol dice, pero que no se vaya nunca, ¿no? Esa cosa de la bipolaridad constante, bueno, que eso también es peligroso y eso también ocurre, digo, eso ocurrió muy claramente con los agentes de salud en pandemia, ¿no? Las primeras semanas de encierro, a las 9 de la noche salíamos aquí todos a aplaudir al personal médico y paramédico que nos estaba salvando la vida. Y a los 3 meses ya les pegaban en las guardias porque se querían ir, porque se querían sacar el barbijo, porque suponían que porque alguien dijera se terminó la pandemia se iba a terminar, o una serie de cuestiones. Este, que hacían que se generara esa bipolaridad casi como en una cancha de fútbol, ¿no? Esta cosa de odio a Messi, pero cuando hace el gol, Lo ¿cómo no lo idolatro, voy a hacer? ¿Qué claro. genio es? ¿No? Entonces, eh, cuando eso atraviesa toda la sociedad y además desde la comunicación se fomenta, ¿no? Digo, aquí hubo un ejemplo de una conductora de un programa de televisión con una botella que no sabemos lo que tenía adentro. Ella dijo que era, ¿cómo se llamaba esto? Que era como cloro, Cloruro, sí, 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 para combatir supuestamente el COVID. lavandina, qué sé yo, es ultratóxico, que científicamente estaba probado que no solamente no curaba y no hacía nada en contra del coronavirus, sino que además te podía generar otros problemas de salud, intoxicación y todo lo demás, con la botella, tomando así en cámara, diciendo, yo lo tomo, ¿no? Bueno, a los pocos días murió un nenito porque los padres vieron en la televisión, le dieron pensando que le salvaban la vida y lo mataron. Este, nada, hay una cuestión donde la creencia borra cualquier forma de racionalidad. Entonces yo no digo que hay que volver al iluminismo, pero me parece que el medioevo nos está haciendo muy mal, y un medioevo así tan masivo e instantáneo, ¿no? Un medioevo viralizado. Así es. Muchísimas gracias, Lila. Un placer conversar contigo y en próximos meses esperemos poderte contar acá personalmente en el Ecuador o vernos próximamente. Sí, Eh, hace mucho, sí, que sí, hace sí, mucho que sí. no nos vemos personalmente. Sí, 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 sí. Entonces, no, te agradezco muchísimo y gracias a todos por haber estado con nosotros en esta interesante conversación que hemos visto varios tópicos e incluso hemos visto la faceta futbolera de Lila, como no podía ser, que además es hincha de San Lorenzo Almagro, por supuesto. Vive en Boedo. Te digo, yo en este momento estoy sentada en mi escritorio a 50 metros del oratorio de San Antonio, que es el lugar donde nació San Lorenzo de Almagro, con el padre Lorenzo Massa y todo eso, así que nada. No tengo Gracias, opción. gracias, Lila. Un abrazo. Ok. Muy amable por todo.